Bienvenidos a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Hoy dialogamos con Luis Brandoni, el gran Beto, una persona querida, reconocida y respetada por todos los argentinos e incluso más allá de nuestra frontera. En tiempos difíciles como los que estamos viviendo, su historia personal, su trayectoria, su entrega como actor y como militante de la política es sin duda un buen ejemplo donde mirarnos. Los invito a que se sumen con nosotros en este diálogo con Luis Brandoni. Gracias por tu tiempo y gracias por tu disposición. Bien, en primer lugar, te agradezco que me hayas distinguido invitándome a este lugar de video que nos permite la tecnología hoy en día. Te lo agradezco con toda sinceridad. Además, me parece muy bien no solamente el título del programa, digamos, del espacio que estás creando. Creo que es muy oportuno, porque si hay algo de lo que estamos careciendo es de optimismo, cosa que no es de ahora, viene hace tiempo, y a veces nos hemos equivocado no siendo optimistas. En algún momento en que podíamos haberlo sido, no lo fuimos. Pero yo creo que esa es una enseñanza, no sé, tal vez, o una experiencia que ha llevado mucho tiempo, nos ha costado muchos disgustos, nos hemos dejado llevar más de una vez por nuestras propias ideas sin darnos el tiempo de averiguar por qué razón o qué detalles insinuaban las ideas de otros. Entonces, más de una vez nos hemos cometido algún error. Yo, no solo por el hecho de ser un militante político que soy, no soy más que eso, pero me interesa la política, yo me incorporé a la política a través de la política sindical en la Asociación Argentina de Actores, aprendí de mis mayores, fui chepibe, organicé llamadas telefónicas, hasta que me fui involucrando y un día, bueno, me tocó a mí asumir una responsabilidad. Con un poco de mala suerte porque la asumí a fines del año 72, ahí fui elegido secretario general, y bueno, ¿para qué te cuento? Los primeros 11 meses de mi secretariado general abarcaron 4 presidentes de la República, a saber Lanuse, Cámpora, Lastiri y Perón en los primeros 11 meses, y después lo que... Bueno. Pero lo cierto es que estoy muy orgulloso de haber sido dirigente de ese sindicato que era ejemplar en algún sentido. Nos hemos ocupado de gente de problemas y de episodios que otros dirigentes profesionales no se hacían cargo. Es decir, lo más horroroso que nos pasó en nuestra historia, ¿no es cierto? Pero uno lo hacía con fervor, con entusiasmo, con convicción, y de ahí me quedó algo que puede transformarse casi en una patología, que es la del optimismo. Yo creo que uno sigue militando en política, me pasa a mí, y te debe pasar a vos también, que no aflojamos con el optimismo, por peor que anden las cosas, por oscuro que se presente el horizonte. Y en este es un momento de eso. Entonces es oportuno hablar de optimismo en este momento. Agradezco, coincido, los especialistas en optimismo
es la capacidad que tenemos los seres humanos de ir a afrontar los problemas y tratar de resolverlos. El optimista Claro. que va por la vida sonriendo, sino es aquel que entiende que hay un problema y sale en busca de la solución. Vos hablaste de tu historia como dirigente sindical y agradeciste a aquellas personas que te fueron enseñando y te fueron formando. La pregunta es, vos sos una persona reconocida como militante y sos una persona reconocida como actor, sos reconocido como una persona exitosa y sos reconocido en la sociedad como una persona que tiene peso específico. Hoy frente a los jóvenes que miran ese modelo y se preguntan, ¿cómo se hace? ¿Fue fortuito? ¿Qué fue lo que impulsa a una persona a tener una carrera como la tuya? ¿Vos cómo la contarías? ¿Cómo la enseñarías frente a alguien que dice, bueno, yo no sé, estoy parado en el mundo, ahora no sé cómo arrancar, ¿qué hago? A ver, no es fácil, sobre todo ser breve la respuesta a semejante pregunta. En primer lugar, debo decirte que ha sido un acierto de mi parte haber elegido esta carrera, que por sí misma, por su propia naturaleza, tiene más dificultades e incertidumbres que certezas y seguridades. Por eso yo no quiero ni pensar, no me lo dijeron, el susto de mis viejos cuando yo les dije que quería ser actor. No me lo dijeron, me ayudaron mucho. Pude hacer el conservatorio 4 años con su ayuda, con su estímulo, con sus temores, como me pasó tenerlo a mí cuando fui papá. Y mi hija menor me dijo, quiero ser actriz. Y no sabía qué decirle. De manera que era el haber elegido una profesión, un oficio tan azaroso, este, forzosamente me obligó, me puso ante el desafío de creer que yo iba a poder ejercer mi trabajo, mi oficio, y encima vivir de él. Esto es a fuerza de optimismo, si no se hace, digo, porque el trabajo del actor es peculiar en algunos sentidos, pero particularmente no es de los más seguros, digo, porque si no te conocen, porque no te han visto en la televisión o en el cine, te presentan en una reunión social, lo presentas, es el arquitecto Gómez, hola, ¿cómo le va, arquitecto? El señor es actor, lo miran, es un tipo, no te vale, no te dan diploma. Entonces sos actor cuando te conoces, cuando no. Entonces, esto me llevó a tener que obligadamente aferrarme al optimismo y a la esperanza de que yo podía vivir de mi trabajo. Después, en la política también un poco es eso, porque bueno, tuve la suerte de ser un dirigente ad honorem durante 11 años, en definitiva, estuve mucho más de lo que esperaba estar, porque se suspendió durante la dictadura la actividad política y la actividad sindical, de modo que nos quedamos ahí. Un día me mandó para llamar un ministro de Trabajo para pedirme que no firmara más a favor de la democracia en Chile. Y entonces al coronel que me dio el mensaje le digo, dígale que nos intervenga si yo me voy a mi casa, que ya estoy, que no, a ver si me liberan de esta carga. Bueno, lo cierto es que lo hice después. En el año 82 me afilié al radicalismo, recién entonces adquirí una identidad partidaria, y debo reconocerlo que más allá de que alguna vez voté al doctor Ilia, voté a otros radicales, la figura del doctor Alfonsín para mí fue determinante, y haberlo conocido personalmente y haber tenido el honor, la honra de haber podido ser su amigo. Esto me involucró mucho más. Y bueno, si hacemos un poquito de memoria, yo el gobierno de Alfonsín lo padecí enormemente, porque tuvo un gobierno en soledad, porque el peronismo, yo recuerdo la noche que él ganó, la noche del 31 de octubre del 83,
yo volví a casa como a la 1 de la mañana con la radio puesta y había un, uno de estos muchachos que hacen exteriores, móviles, y le dice al que estaba en la radio, tengo acá una persona así, adelante, adelante, adelante. Se trataba de un dirigente gremial muy, muy famoso, muy célebre, nombrado en aquel entonces, que era Juan José Tacone, que era un dirigente de Luz y Fuerza. Y entonces el periodista le preguntó alguna reflexión sobre el resultado de las elecciones, y el hombre hizo una pausa y dijo, le vamos a hacer la vida imposible. Eso me quedó grabado para toda la vida y así fue. Nos permitimos todos los lujos los argentinos, de criticar al gobierno como corresponde, de no perdonarle una. La CGT trabajó a destajo, padeció algo así como 700 saqueos. Los muchachos llamaban a las televisoras a decir, a tal hora vamos a saquear tal negocio, todo lo que nosotros padecí. Yo no tenía una relación directa, pero durante el juicio a la Junta, el gobierno estuvo solo, de toda soledad. La gente estaba apichonada, algunos tenían temor, otros sospechaban que no iba a ser cierto, otros como de costumbre decían, vas a ver que no los van a juzgar. Pero lo cierto es que estuvieron en soledad. Y, y no le fue bien a Alfonsín en algunas cosas, en otras sí le fue mejor que a muchos. Y la verdad que lo que él se propuso lo logró. Él vino para establecer la democracia en la Argentina. Y hasta el momento nadie puede desmentir ese fervor y esa insistencia. Pero lo cierto es que, como él mismo dijo, me quieren hacer salir escupiendo sangre, y así fue, así fue. No pudo terminar su mandato. Entonces, después vienen otras situaciones, la situación muy conflictiva, muy traumática de la alianza, que también los muchachos peronistas hicieron lo suyo, una tarea muy, muy prolija, que fue muy doloroso, y la crisis en la que caímos en un momento. Y pasaron muchas otras cosas, ¿no? Cometimos errores, votamos bien, a veces bien, no se sabe si bien o mal, la gente en general vota a favor de la esperanza también. Después, como me decían a mí, como me dijeron centenares de veces, y yo lo voté a Alfonsín, pero después me defraudó. Yo hoy le querría preguntar, ¿en qué te defraudó? ¿Cómo es posible que hoy el doctor Alfonsín, que se fue como se fue, 20 años después de dejar el gobierno, 20 años después de dejar el gobierno, el pueblo lo despidió como lo despidió? Y hoy creo no equivocarme si digo que hoy tiene casi la estatura de un prócer. Entonces esas cosas, esos, esos errores, esa falta de ganas de participar, se modificaron. Yo creo que estamos viviendo una etapa de cambio muy importante en Argentina. Y empezó con el triunfo de Cambiemos. Empezó con ese triunfo que fue un batacazo en términos hípicos, fue un batacazo. Decime, veo que tenés ganas No, no, sí, en decime lo que quieras. la democracia y la figura de Alfonsín, lo mismo pasa con Ilía, el lugar que ocupa Por supuesto, después de todo lo que fue maltratado, y hoy se lo recupera leyéndolo y estudiándolo. por supuesto. Y ayer mismo, cuando asume Biden en Estados Unidos, se le dice una frase que a mí me encantó: la democracia es frágil, pero es una belleza. E hicimos que Claro. tuviera la democracia. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. A vos te tocó estar afuera obligado, a vos te tocó estar en el exilio. Vos lo conociste. Hoy cuando vos escuchás a los jóvenes decir, y a los grandes también, me voy, me quiero ir, Sí. pues, ¿qué sentís? ¿Qué siente Luis, que vivió la experiencia de estar afuera del país que De ama? tener que irme, de verme obligado a irme. Mira, me apena enormemente. Lo he hablado infinidad de veces con jóvenes, con mayores, con adultos, algunos tienen sus razones, pero los jóvenes,
Yo creo que se equivocan, primero porque no les cuentan los papás en su aspiración a que el hijo le vaya mejor, los alientan a que se vaya. Ellos también se equivocan porque después los van a extrañar, los van a echar de menos. Y los muchachos, los que no ponen en la valija, como dijo Nelly Fernández Tiscornia en Made in Lanús, que decía, mi personaje le decía a su cuñada, ¿sabés qué pasa, Jolie? Hay cosas que no se pueden meter en una valija. Y esto es lo que los muchachos desconocen y los papás no los hacen reflexionar sobre esto. Nadie sabe, nadie tiene en cuenta antes de irse que cuando termine y cuando llegue a destino va a ser un extranjero. Y esto va a pesar el resto de sus días. Lo sabemos nosotros que somos hijos o nietos, como mi caso, de extranjeros, que esa condición no se abandona nunca. Y es un agujero en medio del pecho, porque hay un vacío que sigue estando, y vos lo sabrás por tus antecedentes, tus antepasados. Esto, y porque además no se les cuenta todo, ese es otro de los errores que hemos cometido nosotros como sociedad. Cuando viene la democracia, yo recuerdo a los 2 meses, más o menos un poco más, en un noticiero, le hicieron una serie de preguntas en la puerta de algunas universidades de la ciudad de Buenos Aires a los estudiantes. Y menos bonito decían de todo. Y yo ahí me di cuenta de que nosotros, los papás, no les contamos a los chicos una cosa que era obligatoria, contarles que ahora en democracia, por más que haya dificultades y haya cosas para criticar, nosotros, tus papás, no temblamos de miedo cuando tardás 15 minutos más en volver a tu casa, que es lo que pasó durante los años de la dictadura. Esto no lo contamos y no contamos cosas que debíamos haber contado, por lo menos para tener algún beneficio, de decir, bueno, sí, estamos, no es gratis esto, ha tenido un costo, muchos hemos pagado un precio muy alto por eso. Y esto vale la pena reclamarlo. Y entonces yo tengo mi optimismo, está basado en que no solo nosotros tuvimos el gobierno de Cambiemos, que con todas sus dificultades y con su casi excesivo sinceramiento de reconocer los errores, que está muy bien, pero no te pase porque los peronistas no reconocieron nunca ninguno y pareciera ser que aparentemente les va más bien que nosotros, mejor que a nosotros. No. La gente después de los 4 años, no, recordemos esto, ni el doctor Ilia que mencionaste vos, ni el doctor Alfonsín, ni de la Rúa, ni otros, ni el propio Arturo Frondizi, no terminaron sus mandatos. Como dijo Alfonsín, se terminaron 53 años del partido militar, que fue del año 1930 a 1983. Y en estos 4 años de Cambiemos, yo creo que despertaron a la gente o los pusieron frente a una realidad que ellos casi desconocían, o por lo menos que les atrajo, que era vivir tranquilos, que era vivir en libertad, con un gobierno respetuoso de las instituciones, que cometió errores, que hizo aciertos muy grandes. Y esto produjo algo que yo quiero señalar en definitiva en mi larga respuesta. La gente tomó una decisión en ninguna asamblea, en ningún partido político. Lo tomó porque le salió del corazón. Y salieron a la calle. Yo, por razones azarosas, si vos querés, estaba trabajando en España en agosto del año.
Y Campanella me grabó un videíto que yo dije que duraba exactamente 1 minuto, y 3 días después salieron cientos de miles de personas de Argentina a la calle. Y ahí se produjo una ruptura que es muy importante recalcar. El peronismo disfrutó de un activo político durante décadas, que fue la calle. El peronismo la perdió a partir del año pasado para siempre, porque la gente salió a la calle tantas veces como le pareció que era necesario salir. Si querés un botón de muestra, te cuento Vicentín. Y esas manifestaciones, esos banderazos que tanto criticó el gobierno, no eran inocuos, no fueron vanos, no fueron que no le interesaron a nadie, le interesó a mucha gente. Por eso hay cosas que se propuso este gobierno en las que no solo no avanzó, sino que creo que perdió terreno, porque la gente está decidida a no mirar del balcón más la realidad política argentina. Y la gente va a las manifestaciones pacíficamente con una cierta, no sé si alegría, pero con la sensación de que se pertenece y la libertad les pertenece y tiene derecho y acceso a ella. Lo hemos visto en infinidad de casos. El caso de una chica de San Juan que le mandaron unos barra bravas a que la escracharan en la casa y salió con un bebé en brazo y una cámara y los rajó a todos. Esto es un hecho extraordinariamente significativo. Y esto va a seguir siendo así. Y en eso yo tengo depositada mi esperanza, querido amigo, en que vamos a ser capaces de resistir cada vez que nos quieran llevar por delante. No lo van a poder hacer y estoy seguro de esto. Y a los muchachos jóvenes, a los mayores que de pronto vienen un poco cansados, les pido que esperen un poquito más, porque tenemos esperanzas y nosotros podemos, con nuestra tarea, los partidos políticos y las asociaciones que no son un partido político, pero que salen a la calle y opinan y tienen ganas de opinar y buscan las cámaras para poder decir y amplificar su opinión. Le perdieron el miedo a decir las cosas y esto es muy importante. Y ahí tengo depositada muchas esperanzas. Te cambio de escenario totalmente. Sí. ¿Sos nacido en la provincia de Buenos Aires, en Doxú? ¿Sos hijo de inmigrantes o nieto de inmigrantes? Nieto. Y sos un amante del tango. Sí. Y el tango fue en su momento cuando apareció, rupturista, fue disruptivo, una cultura nueva que amanecía. La pregunta es, yo también me encanta el tango. La pregunta que me hago es, ¿el tango es optimista para vos? ¿Es descriptivo? ¿Es pesimista? ¿Cuánto juega el tango en nuestra identidad? ¿Cómo lo ves vos? Alguien que conoce. El tango contó la historia de nuestra historia. Lo más importante de todo, es que hablaba de sentimientos, cosas que yo no escucho mucha música moderna, pero hablaba de los sentimientos, contaba la historia. El tango contó la historia de los inmigrantes, hay muchísimos, contaba la historia de esta ciudad, cómo eran los hábitos, cómo eran las cosas penosas de esta ciudad, cómo de pronto, sin quererlo, Enrique Santos Discépolo lo escribió Cambalache en 1935, durante lo que después se llamó la década infame. Y yo creo que se moriría de vuelta si ve que la gente sigue creyendo que ese tango lapidario, terminante, sigue siendo, como lo decimos cuando hay un cierto grado de alcohol etílico en sangre, es el segundo himno nacional. Esto es penoso, esto le ha dado al tango una mala prensa de que es deprimente. No es deprimente, habla de nosotros y habla de todos los temas, desde los tacaños, los vagos, las prostitutas, a las chicas que le fue bien y las que no le fue bien. Pero es una música extraordinaria que además tiene
una característica particular que se la dio su origen prostibulario, y tenía tanta mala fama, que los que bailaban el tango eran los hombres entre ellos, porque estaba muy mal visto que una chica se pusiera a bailar el tango, porque es una danza que se hace abrazados, y esto es un escándalo, era un verdadero escándalo que se viera esto. Hasta que, como nos pasó más de una vez, fueron los muchachos a París, en París hicieron furor, y ahí la sociedad educada y acomodada de Buenos Aires dijo, entonces debe ser que bueno. Y volvió a pasar, volvió a pasar con tango argentino, que dio la vuelta al mundo. Y entonces hoy somos productores de un producto cultural en esta ciudad, que creo que junto con Viena somos las únicas dos ciudades que tienen música propia, ¿no? El vals lo tiene Viena y nosotros tenemos el tango, que gusta en el resto del planeta, porque a mi cuenta yo soy amigo de gente que está en el mundo del tango. Es una locura lo que pasa, más allá de que es Alemania el país más tanguero del mundo después de Argentina. Y lo gracioso de esto, por decirlo de una manera irónica, es que en la televisión argentina y en la radio argentina no aparece el tango. No aparece el tango. Hemos llegado a un punto en que la colonización cultural. ¿Te acordás un programa que lo transmitía Canal 13 que se llamaba Fútbol de Primera? Claro. Sí. Pero cómo no. ¿Te acordás que al comienzo de Fútbol de Primera siempre empezaba con un videoclip donde la gente llegaba, los pibes con camisetas, llegaban a la cancha? Entonces, bueno, la música era anglosajona. ¿Me podés explicar en qué país del mundo podría ocurrir eso? Si viene la gente como viene, salvo después de esta desgracia, millones de personas a la mezcla del tango, a disfrutar de esa música, y no como espectadores, como protagonistas, porque van a las milongas y disfrutan de ese ambiente y de ese clima. Cuando llegan, entonces pondrán el televisor en el hotel para escuchar, y se da cuenta que pasan los canales, no escuchan el tango ni por joda, nada. Y va a la radio, en la radio hay noticias, pero no estamos. No está. Y en el cine no existe, y en la televisión no existe. No hablo del tango de los años 30, hablo de la música de Buenos Aires, cuyo representante máximo y el orgullo para nosotros se llamó Astor Piazzolla, que según me dicen tal vez sea el autor, el compositor sinfónico más tocado en las salas de conciertos del mundo. Ese que tocaba el Buenos Aires que está ahora, se adelantó, lo maltrataron, por supuesto, pobre Astor, muchísimo, pero es el músico tal vez más importante que tenemos nosotros. Entonces me paso pidiéndole a los directores que pongan un poquitito de la música de Buenos Aires, porque en general lo que hacemos nosotros en términos de audiovisuales son historias que ocurren en esta ciudad, y no podemos poner música country. No hay un movimiento, porque dijiste algo interesante, ¿no? Que involucra a todos los artistas. Para mí, el arte son los grandes personajes que dan testimonio de las épocas, siempre. El artista en todas sus expresiones. Son los que dejan documentadas las épocas de la civilización. Vos dijiste, el tango contó nuestra historia. ¿Hay un movimiento de tango que esté contando este tiempo que nos está pasando, que va a dejar... Sí, te contesto. Sí. Tiene un problema el tango. El tango no tiene prensa. No tiene. Pero en 1985 se creó un instituto que se llamó la Escuela Superior la Escuela de Música Popular de Avellaneda. La Escuela de Música Popular de Avellaneda, que la crearon Cacho Tirao, Horacio Salgán y un folclorista, por iniciativa de un diputado, el vasco Dumont,
que fue el que tuvo esa iniciativa, porque era amigo de Cacho Tirao. Y esa escuela, que no tiene prensa, que no sale ningún suplemento, fue la que creó una generación, o dos, tres generaciones ya, de músicos de tango y de folclore y de jazz. Se enseñaba jazz, folclore y tango. Y hay una generación enorme de jóvenes, mujeres y hombres, a partir de lo que habrás escuchado hablar de la Orquesta Escuela de Tango. Bueno, la Orquesta Escuela de Tango eran egresados de ese instituto que sigue existiendo, pero que no tiene prensa. Pero hay una cantidad enorme de gente joven que están en condiciones que en todo caso tampoco nos enteramos, porque a nadie le interesa decir cuántos jóvenes y cuánta gente argentina que son bailarines, que son coreógrafos, que son músicos, que son directores de orquesta, están trabajando alrededor del mundo. Te digo más, una cosa más penosa todavía. La gente de tango puede vivir de su trabajo cuando sale de la Argentina. Te hago otra pregunta, porque tocaste el tema del trabajo penoso. ¿Cómo es ser actor hoy? ¿Cómo es enfrentarse hoy, los que tienen la posibilidad de un escenario, frente a un auditorio vacío o casi vacío? ¿Qué desafíos te presenta? ¿Qué sensaciones sentís hoy cuando vos subís al escenario y no está la sala llena? No, no solo no está llena, está vacía. Mira, no, a mí no me asustan esas cosas. La verdad que no tenía entre mis cálculos a los 80 años vivir una situación como esta. No, Estaba claro. en mi casa. Pero hay que hacer de tripas corazón. Y así como hay empresarios, como el caso de Carlos Rottenmeier y otros empresarios que han insistido que en cuanto se pudo, el 13 de noviembre, no me lo voy a olvidar más esta fecha, el 13 de noviembre por la mañana sale en el boletín oficial la autorización de ejercitar la tarea del teatro. El 13 a las 8:30 de la noche nosotros estrenamos el acompañamiento en el multiteatro con algunos invitados y vendimos 4 entradas e hicimos la función. Y nos saludamos porque habíamos hecho la función. Nosotros teníamos que debutar el 20 de marzo, habíamos esperado 8 meses. Y ahora seguimos así, la gente no está yendo al teatro y lo que estamos trabajando lo estamos haciendo porque es una obligación nuestra, porque nosotros somos los herederos de una tradición teatral muy importante de esta ciudad, muy importante. En esta ciudad, querido amigo, este es un dato que está en Argentores, en la asociación que representa a los autores. En 1916, tengamos en cuenta que no había radio todavía, ni televisión, ni cine mudo, ni cine mudo. En el año 1916 se vendieron 16 millones de entradas al teatro. Es decir, la gente, era la salida de la gente. Y además, porque hubo un fenómeno cultural extraordinario que fue el sainete, que transcurría en general en los conventillos, y en los conventillos estaban los inmigrantes, y los inmigrantes iban y siempre se encontraban con algún paisano en el escenario. Es decir, la tarea de integración que hizo el sainete en Buenos Aires todavía está por reconocerse. Y por eso se iba la gente al teatro, y por eso el Teatro Marconi, que ya no está, hacía la temporada de verano de ópera, aparte del Teatro Colón, y la gente estaban los teatros de las colectividades, los teatros de las colectividades, los clubes de las colectividades, los clubes de remo. Era un país que estaba con ganas de hacer todo y lo hacía, e hicieron cosas muy buenas que todavía, de las cuales estamos disfrutando todavía. Pero hoy tenemos la obligación de seguir haciendo las funciones, aunque nos dé pena. Yo me permito hablar
después después del aplauso, y les pido a la gente que le digan a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, que vengan al teatro, que es seguro. No hay una sola denuncia de que alguien se haya contagiado en un teatro, porque la gente está quieta, está ordenada, con diferencia de distancia, es seguro. Pero bueno, vamos a tener que seguir luchando así. No te digo que es fácil, ni te digo que sea gratis, pero es una obligación. Es un desafío, es una cruzada que tenemos que hacer los espectadores, los pocos que vienen, y nosotros, para que Buenos Aires siga siendo la tercera capital teatral del mundo, como lo definió en 1974 el New York Times, en un suplemento de fin de año referido al teatro. Definió a Buenos Aires como la tercera capital teatral del mundo. Bueno, esa ciudad tiene que volver a ser lo que fue. Y para eso nosotros tenemos que poner el pecho y de tripas corazón y vamos a seguir. Ya para terminar, la última pregunta que te hago es, ¿con qué soñás? Sueño con vivir en salud, que me parece, como se decía en mi casa, yo lo escuchaba, no lo entendía, después cuando fui más grande lo entendí, cuando había alguna dificultad, no faltaba alguien que dijera, bueno, basta la salud, lo entendí, y es así. Quiero salud y el día que me toque irme, lo más rápido e higiénicamente posible para no molestar a nadie. Ya bastante con tener que irme. Que falte mucho para ese día, que falte mucho. Ojalá. Decimos en nuestra comunidad, hasta los 120 que lo podamos ver. Ojalá, claro que sí. Pero siempre que sea Claro que sí. un deseo mutuo y que sea compartido. Ojalá. Luis, te agradezco infinitamente esta oportunidad de conversar No. con vos, de verte bien, y las cosas que dijiste son importantes para escucharlas, pensarlas y medituarlas. Que sepamos, a mí me tocó vivir en Panamá por trabajo, y ahí aprendí una frase que dicen mucho los panameños, es que sepamos de horas buenas. Así que yo me despido con esto, que sepamos de horas buenas. Eso, Pérez. Gracias, querido. Gracias a vos, un abrazo grande y espero pronto poder verte y darte el abrazo como corresponde. Sí, como corresponde, así es. Un abrazo. Chao, querido.